Ok, mi nombre es Carla, soy la doctora Carla Isabel Martínez, me encuentro aquí en el Hospital Buenavista, me dedico a ver pacientes en el servicio de urgencias y también apoyo en lo que son cirugías. El día de hoy, que es 24 de marzo, pues me van a preguntar, al parecer, acerca de las intoxicaciones y pues voy a intentar ir aclarando cada duda que tengan y cada preguntita, ¿sale? Entonces, pues, vamos a darle. Para comenzar, ¿qué es una intoxicación? Bueno, una intoxicación en el término médico y para que ustedes también lo puedan entender, es cuando una sustancia que es tóxica o una sustancia que alcanza un nivel tóxico al cuerpo causa una lesión, ya sea algún órgano como hígado, riñón, etcétera, ¿sale? Este puede ser fatal, puede ocasionar la muerte o, como le dije anteriormente, una lesión. ¿Cuáles son los síntomas de una intoxicación? Los síntomas de una intoxicación claramente que van a variar, depende del fármaco que vayan a tomar o la sustancia. La mayoría de las veces el principal es cuando han visto a una persona letárgica. ¿Qué quiere decir? Que están como sonámbulos, muchas veces que ya no responden, que están como dormidos, es uno de los efectos, o una situación como drogados, como si estuvieran somnolientos. Son los más típicos que podemos ver o reconocer. ¿Cuáles son los casos más comunes de intoxicación por fármacos? Los casos más comunes que incluso he visto aquí en San Juan de los Lagos, en el servicio de urgencias, es por sobredosis de fármacos conocidos como benzodiazepinas. ¿Qué quiere decir? Como el clonazepam, diazepam, que son medicamentos para dormir. Suelen ser uno de los principales porque uno de los primeros es por suicidio. Es la primera intoxicación. La segunda es porque son pastillitas que a veces la abuelita guarda en frascos que no tienen nombre y llega el niño, agarra y pum, se lo echa a la boca. Los antidepresivos son otro de los fármacos que son utilizados mucho en este caso. ¿Por qué? Porque ya son gente que están propensa al suicidio, entonces es como que lo tienen a la mano y es una tras otra tras otra. Es como lo más común que se ve aquí en San Juan y casi en todo el mundo. ¿Los síntomas pueden cambiar según el fármaco? Sí, por ejemplo, lo que decían las benzodiazepinas, lo principal pues van a estar dormidos, van a estar completamente letárgicos. En una intoxicación por paracetamol, que la dosis suele ser muy bajita, pues hay un daño hepático, hay un daño al hígado, entonces no van a estar dormidos. Es muy diferente la presentación de uno a otro. Claramente incluso te da más daño un paracetamol que una benzodiazepina. Claro que si ya haces unas mezclas que no se las voy a decir en este video porque puede ser utilizado para otras cosas, es muy diferente, pero casi siempre están adormilados, es el principal. ¿Qué podemos hacer si un familiar se intoxica? ¿Qué podemos hacer? En primera, si es por medicamentos, tratar de generar vómito y rápidamente llamar ya sea una ambulancia o llevarlo a un lugar de salud, a un servicio de urgencias. Si es, por ejemplo, también es muy común el cloro o sustancias de limpieza que es en los niños porque se guarda en cocas. Tenemos ese mal hábito aquí en México que la sosa cáustica o algo lo guardan en la botella de coca y la ponen abajo y llega el niño, piensa que es una coca y se la viene. En ese tipo de casos hay que llevar rápidamente. Si es un menor de edad, no hay que tratar de generar vómito, hay que llevarlo rápidamente porque los niños evolucionan mucho más rápido que un adulto. Si tú notas que son pastillas que tiene heladito, pues rápido trata de generar vómito, pero lo primero, llévatelo a un servicio de urgencia. ¿Las intoxicaciones son más frecuentes en niños, adolescentes o adultos? Dependiendo. Puede depender, por ejemplo, en sustancias de lo que son productos de limpieza, lo más común son niños. Segundo es en adolescentes por causa de suicidio, pero sobre todo en el sexo femenino. Es uno de los sexos que está más en peligro por la situación de depresiones, que hay un abuso de sustancias. No hay en sí como un parámetro, sí lo ha de haber, no estoy segura, no me acuerdo, va a haber alguna epidemiología, pero sí varía mucho en el tipo de sustancias. La mayoría de las veces es el sexo femenino, en adolescentes es el mayor. En adultos no es tan común. ¿Cuáles son los órganos que puede llegar a afectar una intoxicación? El hígado es uno de los principales.
por medicamentos. El riñón es otro, pero el principal es el hígado, porque ahí se metabolizan todos los medicamentos, ¿sale? Las sustancias como de limpieza, lo que más va a dañar es esófago y estómago, crea una lesión que suele hasta quemar, les causa unas quemaduras horribles a los niños, se les ve la lengua toda quemada y pues si está quemado por fuera, todo hacia la parte de adentro genera pues esa quemadura. ¿Qué nos recomienda hacer para prevenir una intoxicación? Para prevenirla, pues primero, si por ejemplo hablamos del niño, tener todo fuera del alcance de ellos, desde ahí empezamos a prevenir, no ponerlo en objetos que sean como llamativos para él y ponerlos muy lejos, o de plano no tener este tipo de sustancias. En adultos, tratar de que si tú sabes que tu tía, tu hermana o alguien lo ves en depresión y está consumiendo algún tipo de medicamentos, quitárselo, porque la primera intoxicación por medicamentos es esa, suicidio. No te vas a meter más medicamentos si no te lo prescriben. ¿Qué más? Puede ser intoxicación también por inhalantes, pues tratar eso de no exponerte, o si sabes que vas a estar en una exposición a un líquido peligroso, pues trata de llevar todo el equipo de protección o llevar todas las medidas posibles. Y sobre todo, o sea, pues es que hay que basarnos en cuál será la intoxicación, si es por el suicidio, si es por riesgo de trabajo, si es porque el bebé andaba jugando, pero cada una, la prevención es eso, quitándolas o vigilando siempre una vigilancia estrecha, es lo que más nos puede prevenir. No hay un medicamento o algo que diga, ya me intoxiqué, me lo tomo y se acabó. No se puede eso. Muchas gracias. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? No, perfecto. Pues ya quedó. Como punto importante, aquí en San Juan de los Lagos, a lo que llevo de práctica en el servicio de urgencias, tanto en hospital público como privado, he notado que las intoxicaciones, como se cree muchas veces es por drogas, no. Realmente sí suelen pasar, pero no son tan comunes aquí en la región. Lo más común es de medicamentos, es por antidepresivos, es por benzodiazepinas. También es muy raro ver a niños que consuman algún tipo de producto. Al parecer aquí todavía nos preocupamos por los bebés, no nos valen madre. ¿Sí puedo decir eso? Perdón. Pero sí, la principal intoxicación aquí en San Juan de los Lagos suele ser por fármacos, porque pues todos tenemos acceso. Es muy sencillo ir a la farmacia, ir a comprar algo y órale. O que la vecina te dice, limpia el baño con esto, y pues ahí va una, ¿no? A echarlo y nunca tenemos la precaución. Cada vez es más raro, sí, pero lo de los fármacos cada vez va en aumento. Unos van disminuyendo, pero los fármacos sí se ha notado que, para mí ahorita lo que he visto en mi práctica, es un problema mundial, que hay una intoxicación, pero es un intento de suicidio a los fármacos, más que las drogas. Entonces, pues sí, vigilar mucho eso. La marihuana, la intoxicación por marihuana se está usando bastante, suele ser muy común. Cuando pase eso también, si notan algún amigo, algún familiar, llévenselo rápidamente a urgencias. Es lo conocido la pálida, esa es una intoxicación. Entonces sí es importante también un manejo, tratar pues de mantenerlo despierto, de estarlo vigilando, porque pueden tener hasta una depresión respiratoria, que quiere decir que no pueden respirar. Entonces se deben de traer rápidamente a urgencias. Es también una de las comunes, porque también todo el mundo tiene acceso a este tipo de sustancia que entra al cuerpo. Suele dañar mucho el estómago, secarlo. Al final no sé si les han platicado, ya casi la regaba en la entrevista, que se seca la boca, que les da mucha hambre. Entonces sí, porque tiene todos estos efectos que dañan el estómago. Muchos dicen, se relajan, pero no. También hay una sobredosis y sí hay que tener mucho cuidado con este tipo de sustancias. Esa sí es otra importante, que se maneja muy fácil aquí en San Juan y en todo México. Y pues ya, es todo. ¿Podrías presentarte, por favor? Sí, claro. Mi nombre es Aide Loza. Soy médico interno de pregrado del Hospital Hidalgo en Aguascalientes. Muy bien. Pues el día de hoy vamos a hacer una entrevista acerca de las intoxicaciones a causa de los fármacos. ¿Nos podrías explicar primero qué es una intoxicación? Bueno, una intoxicación se conoce como aquella lesión o muerte que ocurre al tragar
fumar, inhalar o tocar. Pueden ser fármacos, pueden ser sustancias químicas, venenos o gases. Muy bien. ¿Y cuáles son las principales causas o las más comunes de intoxicación por fármacos? Por fármacos principalmente es el paracetamol. Ujú. Y ya después pueden ser medicamentos más comunes, puede ser aspirina, pueden ser benzodiazepinas, pueden ser algunas otras drogas. ¿Y cuáles son los síntomas de una intoxicación? Los síntomas pueden variar mucho dependiendo de si es un fármaco tomado, si se inhaló algo. Principalmente puede haber taquicardia, que es elevación de los latidos cardíacos. También la persona se puede desmayar, puede haber dilatación pupilar, puede haber sangrado de tubo digestivo, la persona puede empezar a escupir sangre por la boca, se puede sentir con dolor de cabeza, mareada, con náuseas y algunos otros síntomas. Son muchos y puede variar dependiendo del fármaco. ¿Cuáles son algunos órganos que pueden llegar a ser afectados por intoxicación? Principalmente el hígado y el riñón, y secundariamente puede afectar el cerebro, corazón, pulmón. ¿Qué podemos hacer si un familiar se intoxica? Primeramente, guardar la calma y ver qué fue lo que se tomó. Para poder darle un tratamiento adecuado, tenemos que saber qué fue lo que tomó y en la cantidad, si es lo posible, y tienen que llamar inmediatamente a urgencias y ir a un hospital. Ok, ¿y las intoxicaciones son más frecuentes en niños, jóvenes o adultos? Esa pregunta es un poco difícil porque dependiendo de la edad es con lo que se intoxican. En el 72% de los casos las intoxicaciones son accidentales, pero en el 28% corresponden en suicidios. Y los adultos generalmente se intoxican más con medicamentos. ¿Y qué nos recomendaría para prevenir una intoxicación? Principalmente no automedicarse, no estar pasando entre personas cantidades o dosis de fármacos. Si a ti tu doctor te recetó algo, no le digas a tu vecino o a tu amigo que se tome eso. También mantener fuera del alcance de adolescentes o de niños medicamentos para que no los puedan confundir con algo, o en caso de un suicidio pues evitar que tengan a la mano ese tipo de medicamentos. Bueno, estas fueron todas las preguntas y muchas gracias por tu tiempo y por hacernos el favor de responder. Gracias a ustedes, fue un placer. Gracias, adiós. 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 ¿Qué tal? Buenas noches. El día de hoy estamos con el Dr. Juvenal, al cual le haré una entrevista acerca de lo que es la intoxicación por farmacéuticos. Buenas noches. Soy el Dr. Juvenal, soy cirujano ortopedista y pues estoy a sus órdenes para la entrevista de mi hija María José. Adelante. ¿Cuáles son las causas más comunes de intoxicación por fármacos? Las intoxicaciones más frecuentes por fármacos en San Juan de los Lagos, por mi experiencia, es prácticamente lo que es intoxicación por Valium, intoxicación por clonazepam, y por algunos medicamentos, por ejemplo, de tipo parecido a los opiáceos, como es el tramadol, que es medicamento que yo manejo, y en algunas ocasiones hay pacientes muy sensibles para ese medicamento. A ver, la siguiente. ¿Nos podrías dar más detalladamente algunos de los ejemplos de lo que son Por los ejemplo, fármacos? los síntomas, cuando una persona, por ejemplo, ingiere medicamentos, por ejemplo, como los ansiolíticos o antidepresivos, como son el Valium y lo que es el diazepam, pues en algunas ocasiones el medicamento por sí solo no causa toxicidad. El problema es que las personas
por algún motivo toman dosis un poquito más, más de lo normal y de repente caen en lo que es síntomas de intoxicación, como cuáles. En algunas de las personas, por ejemplo, que ingieren sus medicamentos, tienen síntomas como de somnolencia, marcha táxica, también igual pérdida, incluso pueden estar con pérdida de estado de conciencia o pueden llegar hasta coma, un estado de coma. Por eso, de repente, en algunas personas, si han ingerido algún medicamento de ese tipo, pues vigilar que estén respirando y sobre todo no darles antídotos o no darles algún medicamento para contrastar el efecto y llamar a su médico sobre todo. Muy bien. ¿Depende mucho el tipo de fármaco a la hora de la intoxicación? Sí, por ejemplo, depende mucho el fármaco porque muchos de los fármacos, por ejemplo, que causan toxicidad van a afectar diversos órganos del cuerpo. Algunos afectan el sistema nervioso, otros afectan, por ejemplo, vías respiratorias y otros afectan lo que es el corazón. Por eso sí es importante el tipo de medicamento que la persona ingirió. En algunas ocasiones, cuando la persona puede contestar o puede responder alguna pregunta cuando siente mal por el efecto del toxicológico del medicamento, es saber más o menos qué medicamento es el que se ingirió para poder darle el antídoto o poder darle el medicamento adecuado para contrarrestar los efectos. ¿La dosis del medicamento puede afectar? Las dosis, muchos de los medicamentos, por ejemplo, que son recetados, no tienen ningún efecto adverso mientras se tome adecuadamente, pero si la persona, por ejemplo, por algún motivo no tiene horarios con sus medicamentos, se les olvida tomar su medicamento de forma adecuada, puede llegar a una toxicidad, o a menos de que hay personas que tienen problemas de tipo psicológico o alguna situación que los orilla a hacer ese tipo de cosas, pueden ingerir más medicamento de lo normal y es cuando puede caer una sobredosis y causar toxicidad. Muy bien. ¿Qué podemos hacer si un familiar se intoxica por fármacos? Cuando los familiares, por ejemplo, traen algún síntoma de intoxicación, ya sea por Valium, ya sea por clonazepam, ya sea por otro tipo de medicamentos, lo primero es revisarlo. Primero revisarlo, si está consciente, si está orientado, si responde algunas preguntas, si está en estado de coma. Si es una persona, por ejemplo, que responde a preguntas, preguntarle qué tipo de medicamentos fue el que ingirió para saber más o menos qué poder darle, si hay experiencia en ese tipo de cosas. Pero si la persona que se tomó el medicamento no contesta preguntas, está en estado somnoliento o de repente está en estado de coma, pues sí hablarle a un servicio de urgencias para que sobre todo lo atiendan de forma urgente. Si el paciente puede respirar, nada más vigilar, por ejemplo, las vías aéreas, sobre todo vigilar vías aéreas y no tratar de darle ningún antídoto ni darle algún brebaje o hacerlo vomitar, porque sí sería contraproducente. Muy bien. ¿Qué grupo de edad es más propenso a sufrir de intoxicación? Bueno, en la experiencia que yo he tenido en San Juan de los Lagos, a lo que yo he visto y pues más que nada he comentado con algunos médicos, por ejemplo, porque yo casi no manejo ese tipo de pacientes, pero lo que yo he visto y he escuchado y sobre todo he visto en los hospitales, se ve mucho en personas, por ejemplo, sobre todo de la, no ancianos, pero sí de la tercera edad para arriba y sobre todo niños. En adultos porque sobre todo no saben, bueno, las dosis que se manejan a veces no las manejan adecuadamente y les causa toxicidad. Y la otra, por ejemplo, es en niños, en pequeñitos, porque a veces de repente los familiares dejan los medicamentos sin control, a veces los dejan expuestos a los pequeñitos y los pequeñitos se los toman sin saber, pensando que son alguna grajea dulce o algo, y es cuando sucede algo contraproducente. En los adultos, los casos, por ejemplo, de toxicidad es sobre todo en personas, por ejemplo, que toman el medicamento de forma indiscriminada o se automedican o lo hacen por alguna situación que se ven obligados para tomar dicho medicamento y tener un efecto contraproducente para su salud.
¿Cuáles son los órganos que pueden afectar una intoxicación por fármaco? Los órganos más afectados, sobre todo por fármacos, son principalmente el sistema nervioso, lo que es el cerebro, y médula espinal, por lo que puede causar de somnolencia hasta un estado de coma o un paro cardiorrespiratorio que puede morir pueden morir. Por eso es necesario, por ejemplo, si hay un familiar o así, estar vigilando las vías aéreas sobre todo. El otro órgano que se puede afectar es lo que es la vía pulmonar, los pulmones, porque al afectarse el sistema nervioso, pues deja de respirar. Y ahora, si una persona, por ejemplo, trae efectos de una toxicidad por medicamento, como son los ansiolíticos o los opiáceos, entonces causa dificultad prácticamente respiratoria porque su efecto es en las vías respiratorias. Y el otro órgano es el corazón. Muchos de los medicamentos aceleran la frecuencia cardíaca y puede causar hasta un paro cardíaco. ¿Nos podrías dar una recomendación acerca de...? Sí, la recomendación más que nada por medicamentos, por ejemplo, como opiáceos, ansiolíticos o antidepresivos, es no automedicarse. La segunda es si son pacientes ancianos que tienen algún problema, por ejemplo, de Alzheimer o algo así más o menos, pues el familiar del paciente tiene que controlar las dosis diarias, y son pacientes que son por algún motivo depresivos, que tienen problemas psicológicos o psiquiátricos, no tenerles a la mano los medicamentos, sino controlárselos, porque ellos son capaces de automedicarse y causarse un deterioro de salud. Y sobre todo los medicamentos controlados, tenerlos pues bien cuidaditos, bien alzados, bajo llave, por los niños, sobre todo los niños, que son los que pueden tomarlos y causarse cierta toxicidad con ellos. ¿Sí? Agradecemos mucho el tiempo y la información que nos acaba de... Esperemos que esa información les sirva y sea adecuada para ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Están en su casa.